Buen día. En el presente debate vamos a presentar y vamos a debatir lo que es el tema sobre la pena de muerte en los casos de violaciones sexuales a menores de edad. Los participantes son Laura Andrea Godoy, Ivana Gómez, Ángela Barrera, Andelel, Melissa Estrada y su servidora Lucía Castro. Vamos a comenzar con dar una definición de qué es la pena de muerte. La pena de muerte, también llamada pena capital o ejecución, consiste en provocar la muerte a un condenado por parte del Estado, como castigo por cometer un delito establecido en la legislación. La ejecución de criminales y descendientes políticos ha sido empleada por gran parte de las sociedades a lo largo de la historia, tanto para castigar el crimen como para suprimir la disidencia política. Para principal vamos a dar los 3 puntos de vista en contra que están incluidos entre estos puntos de vista Laura, Melissa Estrada y su servidora. Muy bien, entonces vamos a continuar con lo que es una de las ventajas que tiene estar en esta posición, y la ventaja es la ventaja evolutiva en la humanidad ante el cumplimiento de la ley. En este caso hacemos la referencia al Pacto San José en la parte de deberes de los estados y derechos protegidos y su capítulo 1 del primer artículo, donde habla de la obligación de respetar los derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho a exigir la garantía de su propia vida, por lo que el Pacto San José condujo a ello, ¿verdad? A respetar la vida desde la concepción, ya que ningún ser humano pueda arrebatarla de otro. En Guatemala, uno de los artículos que más ha causado polémica en la sociedad guatemalteca ha sido el referente al derecho a la vida, donde se restringe la aplicación de la pena de muerte. Esto está regulado en el capítulo 2 de Derechos Civiles y Políticos, artículo 4. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley en general y a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Por otro lado, también comprendemos que el aplicar la pena de muerte trae consigo aires de atraso de la evolución en la que se encuentran varios estados, ¿verdad? Los cuales no descienden del índice de violencia o robos incluso. Si hay un ejemplo de la justicia es el éxito y donde se ha difundido el crimen es en Holanda, un país donde las cárceles están quedando vacías completamente, ¿verdad? Que debido a que llevan un experimento que dice que la escasez de delincuentes no se debe al método pacífico en el que se ve el país, ¿verdad? Todo esto sin validar el asesinato dentro de su sociedad, sino con medidas de fondo que apuntan a los factores de la sociedad que producen el crimen y al criminal. Entonces vamos a darle la palabra a la siguiente parte, ¿verdad? Muy bien, buenas noches. Por nuestra parte, nosotras estamos a favor de la pena de muerte porque se vio mucha reducción de la violencia infantil y estuvo en la Constitución Política y en el Código Penal. Exactamente en el artículo 43, que dice que la pena de muerte tiene un carácter extraordinario y solo podrá aplicarse en los casos expresamente consignados en la ley y no se ejecutará, sino después de agotarse todos los recursos legales. Dentro de estos no pueden incluirse los delitos políticos, la condena en presunciones, no se le puede aplicar a mujeres, a varones mayores de 70 años y a personas cuya extradición haya sido concebida bajo esa condición. En la Constitución Política lo dicta en el artículo 18, que dice que no hay delito sin pena de ley anterior. No son punibles las acciones u omisiones que no estén calificadas como delito o falta y penadas por la ley anterior a su perpetración. No hay prisión por deuda.
Entonces, ese es el principal fundamento por el cual nosotros estamos a favor de la pena de muerte. Sí, también otro punto el por qué estamos a favor de la pena de muerte es porque los presos en las cárceles solo ocupan un lugar, son un número, y al ser demasiados en las cárceles, pues es mucha la inversión que tiene que dar el Estado para ellos, que aproximadamente es de 45 quetzales, y lo que se invierte en los niños es de 15 quetzales aproximadamente, entonces hay demasiada diferencia en esto. Entonces el dinero que los reclusos gastan se podría utilizar bien para la educación de los niños, para alimentar a los niños de los corredores secos e incluso para la salud, ¿verdad? Entonces, aplicar la pena de muerte sería un cambio positivo que se podría realizar, ya que esto se invertiría para esto. Y asimismo, ¿verdad? Para crearles miedo a los violadores de niños, porque pensarían dos veces antes de realizar los delitos. Entonces, con esto sí se reduciría bastante las estadísticas de casos de violencia sexual contra menores. Consideramos que la pena de muerte ha sido una de las leyes las cuales ha favorecido más a nuestro país, dado que cuando inicia la pena de muerte la reducción es latente y se ve cómo hace efecto al momento de que las cárceles no se saturan tanto de tanta gente ahí que la verdad no tiene ningún beneficio para nuestra sociedad. En el derecho 3 de los derechos humanos aparece: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a su seguridad personal, pero realmente no se está velando por la seguridad personal de los niños. Entonces, ¿para qué poder hacer valer el derecho a la vida de estas personas si no velaron por la seguridad personal de los niños? Entonces, sí es bueno aplicar la pena de muerte. Muy bien, entonces, dándole seguimiento a la respuesta que han tenido la parte a favor, vamos a continuar con nuestra postura en contra y sostenerla, ¿verdad? Debido a que en la mayor parte de los países, ¿verdad? Continúan en los países que abolieron la pena de muerte, no ha habido ni aumento ni un declive en lo que es el índice de violencia, ¿verdad? Hoy en día, en cualquier parte del mundo, delincuente continúa siendo delincuente o se va formando en el camino, por lo que la pena de muerte no va a traer consigo un declive de todo este índice, ¿verdad? Y como lo habíamos mencionado, esto es una pausa en la evolución, ¿verdad? Necesitamos humanizarnos más, y esto, el frenar la pena de muerte, consideramos firmemente que sería un paso para humanizarnos más, ¿verdad? El humanizarnos más lleva consigo un cambio a toda esta trayectoria que hemos tenido de devolverles a los delincuentes, ¿verdad? Y ahí sí que cobrar el ojo por ojo, que eso es lo que busca la pena de muerte, ¿verdad? Entonces, respondiendo Laura, entonces, por lo que tú estás hablando de ojo por ojo, ¿tú estás de acuerdo entonces con la pena de muerte? No, yo estoy en contra, debido a que el aplicar el ojo por ojo no sería una solución factible, puesto que se tomaría más como una venganza que como una solución razonable, ¿verdad? Entonces, ¿tú estás de acuerdo que todas esas personas que están en la cárcel, quienes no han tenido
corazón al momento de violar, al momento de venir y estrangular a una niña, al momento de venir y tomar la vida de un ser inocente, tenga el derecho de vida después de lo que haya hecho. A estos mismos individuos se les puede tomar algún castigo en el que ya sea una condena perpetua, el trabajo social no les va a ayudar a humanizarse, ¿verdad? Puesto que hay, existen, ¿verdad? Varios delincuentes que continúan pagando todas estos actos que han cometido, ¿verdad? Entonces considero, como lo repito, ¿verdad?, que es necesario el no aplicar el ojo por ojo, ¿verdad?, sino que tomar en sí otras vías y como lo toman en otros países, tal como en Estados Unidos que es que esta pena de muerte se aplica únicamente en los casos donde ya es demasiado, ¿verdad? Por ejemplo, podemos tomar el ejemplo de los asesinos seriales, ¿verdad? Que cómo es que actuaría la ley si se va a abolir la pena de muerte a nivel mundial, por ejemplo, ¿verdad? Podemos tomar algún otro castigo y repito, la condena, la cadena perpetua es uno de las respuestas más factibles para no aplicar el ojo por ojo. ¿Para qué aplicar la cadena perpetua? Sino que más bien, o sea, se va a estar gastando en estas personas, entonces no tiene mucha lógica esto, porque, o sea, de una vez se puede pues terminar con esto, ¿verdad? Porque no le veo caso que estén durante todo ese tiempo y desde la cárcel pues tienen demasiadas comodidades e incluso ahí mismo pueden estar cometiendo delitos como extorsiones y otras cosas más. Entonces creo que sería una forma factible la pena de muerte. Sí, respondiendo a lo que acabas de contradecir, pues yo sinceramente creo de que estamos en contra de la pena de muerte porque tanto delincuentes como seres humanos normales tenemos derechos humanos y están puestos ante la ley y ante la Constitución derechos que defienden tanto a un ser humano normal como a algún delincuente. No quiero decir con esto de que esté a favor de que los delincuentes hagan lo que hagan, sino que simplemente ellos tienen los mismos derechos que una persona normal. Y sentándonos en Guatemala, como está el país lleno de corrupción, lleno de el Estado no cumple con lo que dice, las obligaciones que ellos dan no son las correctas, voy a que la pena de muerte acá sería un factor negativo, ya que también afectaría por motivos, poniendo un ejemplo, de corrupción o por deshacerse de alguna persona que no necesariamente debe como que optar a la pena de muerte, se podría tomar como que en términos negativos y como por motivos de venganza, no tanto agarrando la pena de muerte como un término positivo como lo están mostrando, sino que más sería como términos de venganza y con tal de como deshacerse del delincuente por motivos ya sea personales o por alguna otra situación. Pues sí, realmente la corrupción existe, ¿verdad? En todos estos casos y también muchas veces al haber corrupción, pues a estos delincuentes pues los dejan libres, entonces, ¿qué se hace acá? Considero que respondiendo a lo que tú decías, Lucía, que no se puede venir y hacer las cosas con más violencia. O sea, si ellos son causantes de venir y matar a alguien, o sea, no podremos nosotros venir y actuar para venir y hacer que esa persona quien ha atentado contra la vida de alguien, o sea, tenga la libertad de venir y gozar de los derechos. Considero yo que más allá de gozar de los derechos, es venir y darnos cuenta de que al momento de que tomó la vida de un inocente, desde ese momento creo que esa persona
ya atentó contra los derechos de alguien más. Entonces, el venir y estar como recaudando a todas esas personas que se encargan de venir y hacer que nuestra sociedad día con día esté más perdida, y al momento de venir y meterlas a la cárcel, entonces estamos creando como un nido dentro de las cárceles. Ya bien decía mi compañera que lo único que estamos haciendo es alimentarlos. ¿Qué ganamos con alimentarlos? Porque dado que a un niño para educación se les da aproximadamente de 12 a 14 quetzales, mientras que un reo estando dentro de la cárcel tiene un aproximado de 44 quetzales diarios. Entonces, si nos podemos a pensar entre un niño que se está formando para tener un mejor futuro, a tener a una persona que no tiene nada de beneficio para nuestra sociedad, considero yo que colocando esas dos partes dentro de una balanza, creo que daríamos para dónde. Entonces, consideramos que esa es la situación por la cual nosotros tenemos esa parte a favor, porque no es justo de que un niño que está en educación escolar tenga limitantes debido a que la persona que está dentro de la cárcel tenga una comodidad la cual no se la merece. Sí, en este caso concuerdo contigo, Yolanda, porque como dices, o sea, poniéndolo en una balanza, sí pesa más la educación de un niño que la estancia de un reo en la cárcel. Sin embargo, creo de que podría haber otras soluciones, porque ya de acuerdo a esto es debido al presupuesto que ha impuesto el Estado hacia los reos. Sin embargo, se podría tener otras posibilidades en lugar de la pena de muerte. O como por ejemplo, podríamos poner a trabajar a los reos para sacar beneficio de ellos, enseñarles un oficio en la cárcel para cuando ellos salgan, logren introducirse a la sociedad de una manera más factible. No tanto que nosotros los mantengamos, sino que ellos mismos logren mantenerse. Pónganse, un ejemplo claro podríamos poner a trabajar a los reos en redes para canchas de básquet, redes para canchas de fútbol. Entonces ellos están generando, y de esos propios materiales que ellos están generando, sale para poder alimentarlos, para poder darles otro tipo de soluciones que no sea la pena de muerte. Porque considero de que ellos violan derechos de personas, porque a eso es lo que van los delincuentes. Pero sin embargo, ellos también tienen derechos que los defienden. Y no asegura nada que un reo en el transcurso de su estancia en la cárcel no pueda cambiar. A eso voy, de que podría cambiar su forma de pensar, su ideología, y al salir pueda mejorar, o bien pueda como que ser útil para la inserción de una sociedad. Considero que, o sea, tú hablas de que todos los presos tienen derechos. Sí, pero ¿qué pasó con el derecho de la mujer a quien violaron? ¿Qué pasó con el derecho de la niña a quien vinieron y abusaron? O sea, ¿qué pasó con el derecho de esa niña que se vino y se estranguló? ¿Qué pasó con el derecho de esa vida de libertad que se supone que todos los seres humanos tenemos? O sea, antes de venir y hablar de los derechos de las personas que están dentro de la cárcel, debemos de ver qué derechos han violado ellos. O sea, ¿es realmente justo de que esa persona a quien ha venido y ha destruido una familia, ha destruido una inocencia, ha destruido una vida, tenga el derecho de venir y estar dentro de una cárcel haciendo trabajos para mantenerse? ¿O realmente debemos de tomar cartas sobre el asunto para venir y realmente darle lo que se merece? Porque una persona que ha violado, una persona que ha atentado contra la vida de alguien más, considero que desde ese momento perdió su derecho. Porque gracias a los derechos humanos es como estamos ahora, porque los derechos humanos defienden a capa y espada a todas esas personas que son delincuentes, violadoras, extorsionistas, a todas esas personas. ¿Y qué es lo que pasa? Que no se puede actuar para que tengamos una Guatemala libre y en paz, porque tenemos a un nido de ratas dentro de todas las cárceles que lo único que hace es que tienen tanto tiempo libre que lo único que hacen es pensar qué van a hacer al salir.
Entonces, una prisión no nos va a garantizar el que esa persona salga un 100% mejor o con una capacidad o capacitación adecuada para decir que el día de mañana si sale de la cárcel puede ser un buen ciudadano, realmente su arrepentimiento es latente y puede hacer cosas para el beneficio de nuestro pueblo. Entonces, eso no nos garantiza nada. Por lo tanto, lo único que estamos haciendo es alargar la vida de una persona que realmente no tiene ni siquiera el derecho de hablar. Porque si no tuvo conciencia al momento de venir y actuar ante la situación que estaba haciendo, no tiene derecho en ese momento, ahora que ya lo hizo. Continuando con tu punto, Lucía, tristemente vivimos en un país donde el gobierno no se pone realmente a pensar o a ver cómo están las cárceles. Entonces, si algún día alguna de esas personas llega a salir de la cárcel, puede ser que no se haya rehabilitado en su totalidad y que saliendo de la cárcel vuelva a hacer lo mismo o haga cosas hasta peores. Entonces, voy al punto en el que durante el tiempo en el que ellos están en la cárcel, nosotros los mantenemos y el Estado los mantiene. Como mencionaban, son 44 quetzales diarios para las personas que están dentro de las cárceles y de 12 a 15 quetzales para los niños que están en pleno crecimiento de educación. Entonces, voy al punto en el que una persona que sabemos que por cómo están las cárceles dentro del país no se va a poder rehabilitar, sino que puede ser que salga, como mal lo dicen, ¿verdad? Con más mañas o con más estrategias para seguirle haciendo daño a la sociedad, pienso que no está bien que se vuelva a incluir en la sociedad. Yo considero, ¿verdad?, que al mencionar de que estas personas no poseen la capacidad de rehabilitación, se les está privando de lo que es el derecho, ¿verdad?, a reconstruirse totalmente, ¿verdad? El derecho a poder ejercer, el derecho a tener una vida y una segunda oportunidad, porque sí se dan casos incluso de personas que están en la cárcel siendo inocentes, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos garantiza al final de cuentas, verdad? No hay verdad absoluta, sino que ¿qué nos garantiza el que esta persona que estamos designando, que estamos argumentando que es culpable, ¿verdad? Que es un delincuente, sea inocente, ¿verdad? No nos garantizan ni que es inocente ni que no lo es, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos señalar a estas personas, ¿verdad? Señalar a estas personas que están privadas de libertad y ciertamente el gobierno los está sosteniendo. Sin embargo, ¿de qué otra manera podemos castigar a las personas que estamos deliberando que son culpables, que estamos determinando que son culpables del delito del que se les acusó, ¿verdad? Incluso a veces hay pruebas que apuntan a que es esta persona y pasan los años, vuelven a apelar y se dan cuenta que esta persona era inocente. Entonces, ciertamente no se da en todos los casos, pero con 4 de cada 10 personas que se dan, porque sí se dan bastante. Entonces, nosotros, ¿qué nos garantiza que el fomentar y el fomentar la pena de muerte, incluso el intentar que se vuelva la pena de muerte como una opción acá en el país, qué nos garantiza que va a funcionar, ¿verdad? Que en lugar de continuar creciendo el índice de violencia y demás, que va a disminuir, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias por haber prestado atención a este debate. Ahora pasamos a las conclusiones que serán dadas por la compañera Melissa Estrada. En conclusión, podemos delimitar que ambas propuestas tienen razón. Sin embargo, cabe resaltar que los derechos humanos resguardan el derecho de vida. La mayoría de los ciudadanos guatemaltecos
aprueban la imposición de la pena de muerte. Sin embargo, la pena de muerte no es completamente disuasiva. ¿Esto qué quiere decir? Que al ser reactivada la pena de muerte, no se evitará que alguien más cometa los crímenes que se pretenden castigar. En mi opinión, todos los seres humanos tenemos derechos. Sin embargo, el que atenta contra la vida de alguien más pierde el derecho de vida. Sin embargo, reactivar la pena de muerte puede salvar la vida de muchas personas inocentes. Es por ello que yo estoy en contra de la pena de muerte, debido a que hay otras personas que se pueden implementar sin tener que cometer la misma atrocidad.